Bueno, chicos, ¿cómo les va? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Todavía en el hospital. ¿Perdón? Qué bien, ¿y usted? Todavía en el hospital. Ah, sí, sí, sigo aquí todavía. Pensé que me había dicho más bien que usted estaba en el hospital. No, no, por dicha no. Ah, bueno, qué dicho. Se imagina que le diga aquí en el hospital recibiendo clase. Jay, ha pasado. Ha pasado. Chicos, bueno, vamos a seguir con la materia. Todavía les debo la grabación de la clase pasada. Y es que no he tenido chance de hacerlo, pero ahora les subo esa grabación y después les subo la grabación de la clase de ahorita. Em, ok, este es el tema de rotación. Hay cosillas a modo de repaso que ustedes deberían manejar, ¿verdad? Como es el hecho de que esto es un arco, el perímetro de una circunferencia, por así decirlo, que los arcos se pueden medir en grados o en radianes, pero al menos en esta parte del curso vamos a medir las cosas en radianes, en grados, eso es importante. Luego que el ángulo central se puede relacionar con el radio y con el arco, son cosillas básicas, ¿verdad? Definimos la velocidad angular media, velocidad angular instantánea, de forma muy similar a como habíamos definido la velocidad común y corriente, la velocidad tangencial o velocidad lineal, recuerden que son la misma cosa, o sea, distancia entre tiempos. Ahora esta nueva que se llama velocidad angular, también es una velocidad, solo que de los ángulos. O sea, básicamente nos dice qué tan rápido gira algo. Para eso sirve la velocidad angular. Nos dice qué tan rápido algo recorre los ángulos. O sea, en palabras simples, la velocidad angular es la velocidad de los giros. Entre más velocidad angular, más rápido está girando algo. Y eso se relaciona con, bueno, la velocidad angular es esta omega, la letra griega omega, que es como una W, y la velocidad angular o rapidez angular o frecuencia angular, cualquiera de los nombres son equivalentes, los tres son sinónimos. Esta omega entonces es la velocidad angular, que se mide en radianes por segundo. Esta v es la velocidad común y corriente, la velocidad lineal o velocidad tangencial, como le quieran llamar, es la misma cosa. Y r es el radio. Entonces, la velocidad angular es lo mismo que la velocidad dividido entre el radio de giro. Así de simple. Siempre se relacionan y la ecuación es muy sencilla, pero más que la ecuación yo necesito que entiendan el concepto. Y para eso les coloqué este dibujito de acá, que es básicamente como una pista olímpica. No sé si han puesto atención a los olímpicos, por ejemplo, cuando se va a comenzar una carrera de este tipo, no se coloca a todos los corredores aquí en la misma línea, sino que entre más amplio es el círculo por donde deben recorrer, más adelante se colocan los corredores. ¿Han puesto atención a eso? ¿Por qué creen que se hace de esa manera? Porque los que están a mayor distancia, digamos, con respecto, o sea, que los que forman un ángulo mayor tienen que recorrer mayor distancia, por decirlo así. Sí, exacto, los que están más afuera de esta circunferencia, cuando vayan aquí en las partes semicirculares, y ahí tienen que recorrer por una circunferencia mayor, tanto por esta zona como por esta zona. Entonces tendrían que recorrer más distancia, estarían en desventaja. En esta zona de acá todo es plano, igual aquí recorren lo mismo. Pero si hay una parte circular o curva, claramente los que estén más afuera recorrerían más distancia. Entonces por eso es que a los que están más afuera se les coloca un poquito más al frente, para que de esa manera se vaya compensando.
Entonces, esto tiene relación con lo que les digo de la velocidad tangencial y también la velocidad angular. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Suficientemente bien? Yo sí, profe. Ok, perfecto. Me avisan cuando ven la pizarra. Ya se ve. Ok, entonces, a lo que quiero llegar es que necesito que entiendan conceptualmente cuál es la diferencia entre la rapidez lineal, la rapidez común y corriente, y la rapidez angular, o sea, omega, que es lo mismo que la frecuencia angular, ¿verdad? Para eso, yo casi siempre lo explico de esta manera. Les digo que se imaginen lo siguiente. Digamos que ustedes tienen que ir a correr, y por ejemplo, cuando uno sale a correr ahí en el campus de la U, en la Rodrigo Facio, el campus de la Rodrigo Facio tiene como dos carriles, por así decirlo, dos caminos, dos calles. Una calle que es así, como interna, no necesariamente circular, pero es más o menos circular, digamos. Y tiene también otro carril que va por afuera. Han puesto atención, ¿verdad? Ahí el camino de la U. Entonces, ¿recuerdan cómo es la U? Si saben cómo es la U, al menos. Vamos a suponer que es un semicírculo completo. Entonces, me cuesta un poco escribir aquí. Entonces, digamos que tenemos un semicírculo por acá, el blanco, y el otro, digamos que es este otro que está aquí, digamos que es el azul. Hagamos una suposición. Hay una persona que viene corriendo desde aquí, va por este camino azul, que es una circunferencia un poco más grande, y otra persona viene aquí corriendo por el camino blanco. Claramente la circunferencia azul es un poco más grande, ¿verdad? Entonces voy a hacer la suposición de que los dos salen corriendo al mismo tiempo y llegan aquí al otro lado y ya llegaron, este por el camino blanco y el otro por el camino azul. Y digamos que para efectos prácticos, para hacerlo sencillo, ambos tardaron un tiempo de 1 segundo. Digamos que tardan 1 segundo en ambos casos en recorrer esa distancia. Los dos tardan lo mismo, salen al mismo tiempo y tardan lo mismo. Ahora, es muy interesante porque si yo les pregunto a ustedes cuál es la velocidad angular omega del que corre aquí por la circunferencia o por la semicircunferencia azul, ¿cuál sería la velocidad angular de él? Recuerden que la velocidad angular, ¿qué mide? Mide ángulo y tiempo. Mide radianes por segundo. Esas son las unidades. ¿Cuántos radianes recorre este maecillo de azul de aquí hasta acá? Bueno, o sea, 180 grados, pero un 180 segundo que lo grados. pasa. Ajá, hay que pasar los radianes. Recuerden siempre pasar a radianes. ¿Cuántos son 180 grados en radianes? Sí, Con pi. Ok, perfecto. Entonces, este maecillo azul recorre pi radianes. ¿En cuánto tiempo? un segundo. En 1 segundo. O sea, recorre pi radianes por segundo. En numerillos comunes y corrientes, para no obtener esto en radianes, ¿cuántos de esos números comunes y corrientes? Pi radianes sería de ahí. 3,14 radianes sobre segundo. Perfecto. Ahora, si yo les pido la velocidad angular del que va por el camino blanco, ¿cuánto sería? Lo mismo. Sí, porque recorre los mismos pi radianes, ¿verdad? Los 180 grados. Entonces, el que va por el camino blanco recorre lo mismo, pi radianes por segundo, que es lo mismo que 3,14 radianes por segundo. Curiosamente, los dos tienen la misma velocidad angular. ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué opinan? En angular, yo diría que sí está bien, pero en velocidad, digamos, normal no, ¿verdad? Porque digo, uno recorre más metros que el otro. Ahí está el Yo detalle, pienso ¿verdad? lo mismo. Sí, sí tiene sentido, porque los dos recorren el mismo ángulo, 180 grados en el mismo tiempo. Los dos tienen la misma rapidez angular. O sea, la rapidez de giro de los dos es la misma. Pero, y aquí viene el pero grande, ¿verdad? Pero, como dice el compañero, no necesariamente sus rapideces lineales son iguales. Es más, antes de hacer cálculos, solo pensando, analizando,
¿Cuál rapidez lineal va a ser más grande, la de este o la de este? Recuerden que la lineal es lo mismo que tangencial o la rapidez común y corriente. ¿Cuál creen que va a ser más grande, la del azul o la del blanco? A la del azul, La del azul. ¿Por qué la del azul? porque recorre una mayor distancia y aún así lo hacen al mismo tiempo que el de abajo que recorre menor distancia. Exacto, ¿verdad? Este de azul va en desventaja, porque va por el carril de afuera. Este más azul dice, y mae, si yo tengo que llegar al otro lado en un segundo, igual que este otro maecillo, a este mae le toca correr más, porque va por una circunferencia más grande. Entonces, para poder llegar en un segundo recorriendo más distancia, tiene que ir más rápido. Linealmente, su velocidad lineal o su rapidez lineal debe ser mayor. Por supuesto que es más grande. Hagamos el cálculo. ¿Cómo encontraríamos las velocidades? Entonces, las lineales. V es igual a ¿qué? Recordando la relación entre omega y V. ¿Cómo se relacionaba omega y V? Bueno, omega, recuerden que era V entre el radio de giro, ¿verdad? Entonces, V sería simplemente omega por el radio. ¿Cierto? Tanto esta velocidad como la otra son iguales, tienen la misma fórmula. Entonces, V sería igual también a omega, pero por el otro radio. Y vean lo siguiente, claramente, ¿cómo son estas omegas? Esta omega de aquí y esta omega de aquí son iguales, ¿cierto? Nos da 3,14. Pero ¿qué pasa con el radio? Claramente es más grande el radio de la semicircunferencia que va por afuera, mientras que el otro radio, el del camino blanco, pues es más pequeño, ¿verdad? Entonces, esta R es más grande que esta R. ¿Qué significa eso? Que si tuviéramos el radio en valores numéricos, podríamos calcularlo. Si quieren, asignémosle un valor ahí. No sé, digamos que R vale 2. Bueno, R mayúscula, R mayor, perdón, vale, digamos que 4 metros. Y digamos que el otro radio, el radio pequeño, vale 2 metros, por decir algo. Si es así, ¿cuánto valen estas velocidades? 4 metros por segundo y 2 metros por segundo. Bueno, no, eso sería el radio. Habría que multiplicar este radio por omega, ¿verdad? Para obtener la velocidad. Ah, claro, entonces sí, sería 4 pi por segundo, sería. Sí, bueno, sería 4 pi radianes por segundo. Ujú. Pero en números como simples, con 3,14 para usarlo numéricamente, para estimar pi, para entenderlo más fácilmente. ¿Qué sería? 3,14 por 4. ¿Cuánto es? 3 por 4, 12. 12,6. Entonces, esto sería 12,6 metros por segundo. Y el otro, bueno, básicamente el doble, ¿verdad? ¿Cuánto da el otro? 6,3. 6,20. ¿No? Porque es 3,14 por 2. ¿Cierto? A ver, ¿me siguen? Sí. Están muy calladitos. Sí, profe. Sí, pero yo sí. Claramente esta velocidad es más grande, ¿verdad? Como les digo, pues el doble. Porque su radio es el doble también. Entonces, esta es la diferencia entre la velocidad angular. Dos velocidades angulares pueden ser iguales, pero no necesariamente sus velocidades lineales son iguales. La velocidad lineal es muy afectada por el radio de esa curva. Entre más grande es el radio, o sea, entre más afuera está algo del objeto que está girando, entre más afuera está, más grande es su velocidad tangencial. Aunque dos puntos del mismo círculo o del mismo objeto, por ejemplo, esto está girando, y este lapicero ahí está girando, no parece, pero está girando, o la calculadora aquí está girando, dos puntos cualesquiera, por aquí o por aquí, de esta calculadora, tienen la misma velocidad angular. La velocidad de giro es la misma. Pero la velocidad tangencial de esos puntos no necesariamente es la misma. Y a eso quería llegar, ¿verdad? Después de esto,
Bueno, la dirección es como la dirección del torque, igual. Si el giro es antihorario, vamos a decir que esa velocidad es positiva, y si el giro es horario, decimos que esa velocidad es negativa, igual que el torque. Esto de acá ya lo vimos. Esto es un repaso del periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo de completar una vuelta. La frecuencia se medía en hertz y básicamente nos dice cuántas vueltas se dan en un segundo. Y la rapidez angular, que es omega, es lo mismo que la frecuencia angular. Recuerden que tiene unidades de radianes por segundo. Y, bueno, nuevas ecuaciones. Estas ecuaciones de aquí son las nuevas, por así decirlo. Antes teníamos aceleración lineal, ahora tenemos aceleración angular, se llama alfa. ¿Qué medía la aceleración común y corriente? ¿Recuerdan? En palabras simples, ¿qué es lo que mide la aceleración? El cambio en la velocidad. El cambio de la velocidad. La aceleración lo que hace es medir cómo cambia la velocidad en un tiempo y en otro tiempo. Si la velocidad se mantiene, nosotros sabemos que la velocidad no está cambiando, y si la velocidad no está cambiando, entonces la aceleración sería cero. Aplicando el mismo concepto, ¿qué hace entonces la aceleración angular? ¿Cómo lo pueden explicar en palabras simples? Mide el cambio de la velocidad angular en un tiempo. Lo puede decir más fácil todavía. Si se lo pudiera explicar a su abuelita. El cambio en la velocidad de giro. La velocidad de giro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense un ventilador. Cuando está quieto, si las aspas están quietas, ¿cuánto es su velocidad angular? 0. Cero, no está girando. Pero ustedes tocan un botón y comienza a girar. Ahí se acelera angularmente. En ese momento hay aceleración angular para sacarlo del reposo y comenzar a girar cada vez más rápido. Pero luego, si usted no toca ningún botón, se estabiliza, ¿verdad? Y la velocidad del giro se mantiene constante. Si la velocidad del giro es constante, hay velocidad angular. Claro, solo que es constante. ¿Cuánto vale la aceleración angular en ese caso? 0. Vale cero, exactamente. Si la velocidad angular no cambia, su aceleración angular es cero. O sea, si algo está girando de forma constante, su aceleración angular es cero. Y entonces, básicamente eso es lo nuevo. Omega es la velocidad, este zeta es el ángulo que se gira. Vean que las ecuaciones son exactamente las mismas, a eso quiero llegar. Tienen la misma forma, no tienen que aprenderse ninguna nueva ecuación, no van a trabajar con ninguna nueva ecuación, son las mismas. La única diferencia es que ahora, en vez de distancia X, ¿qué tenemos? Un ángulo zeta. En vez de posición inicial, tenemos ángulo inicial. En vez de velocidad inicial, tenemos velocidad de giro inicial. Está la t, que sigue siendo el tiempo. Y en vez de aceleración, tenemos aceleración angular. Pero son las mismas formas de ecuaciones, no hay nada nuevo. Y, bueno, esta de aquí ya la vimos antes. Esta es otra relación para la aceleración tangencial, pero ya la conocíamos. La aceleración tangencial es la velocidad común y corriente. Perdón, la derivada de la velocidad común y corriente. Esta de aquí es la misma que usamos siempre. Pero también es esto, R por de omega de t. Y a la vez la aceleración radial también, ya conocíamos su magnitud. La magnitud es v al cuadrado entre r, o lo que es lo mismo, omega cuadrado por r, ¿verdad? Y bueno, a ver este ejercicio. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Yo lo leo. Las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1.50 radianes entre segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes entre segundo partiendo el reposo? Y ve cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo. Okay. Gracias, Nana. Nana, ¿usted sabía que mi hermana Diana, yo también le digo Nana? Yo te lo había dicho. No, eso no me lo había dicho. Sí, así le digo. Así le decimos Nana también, de cariño. Ok, entonces la A. En la A nos piden el tiempo que se tarda en ¿qué? En alcanzar una velocidad angular. O sea, podemos tomar ese valor como una velocidad angular final, la que queremos alcanzar, que es de, 36 radianes entre segundo. si se giran 36 radianes cada segundo.
Todos saben lo que es un radián, ¿verdad? O sea, se lo pueden imaginar, o solo los escuchan y los hablan y los usan, como sus ex. No, no, pero los entienden o no los entienden. O sea, Pero la verdad es que no. si ustedes tienen igual, digamos, media circunferencia, como este de aquí, y usted tiene un radio, digamos que ese radio va en verde, esto es un radio. Si ustedes agarran una porción de este arco, digamos que es una porción verde también, toda esta partecita verde, y agarran un tamaño de un arco que mida exactamente lo mismo que mide su radio, ¿me entienden? Este es el radio, digamos que este radio vale 1 metro. Si ustedes agarran un arco y este arco mide también 1 metro, o sea, cuando el arco que usted agarra mide lo mismo que el radio, usted tira otro radio para acá, y resulta que el ángulo que se forma aquí, eso es un radián. Un radián es básicamente el ángulo que se forma al subtender un arco que mide lo mismo que el radio, eso diría un matemático. Pero es esto es un radián, simplemente el ángulo que se forma aquí. Cuando usted tiene un arco del mismo tamaño de un radio, eso es un radián. Y pueden encontrar su valor en grados, de hecho. Pero bueno, es nada más para que lo entendieran, por si no lo conocían. Ok, esta es la velocidad angular final. Nos piden el tiempo. ¿Qué otra cosa nos dan, Diana? Decía que aceleración angular constante de 1,50 radianes. Bueno, en alfa. Entonces nos dan alfa, que es 1,5 radianes sobre segundo al cuadrado. Recuerden que es sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más? Esa es toda la información que tenemos. Dice que partiendo del reposo, eso es importante. Significa que la velocidad angular del inicio es 0, porque al inicio no está girando. ¿Cómo podemos encontrar entonces el tiempo? Hay una ecuacioncilla por ahí que dice que la velocidad final es la aceleración por el tiempo más la velocidad del inicio. ¿La recuerdan? Es la misma ecuación que usamos un montón de veces. Esto vale 0. Y de aquí podemos despejar el tiempo. Entonces la velocidad angular final entre la aceleración angular me da el tiempo. La velocidad final era de 36 y la aceleración es de 1,5. ¿Cuánto es eso? ¿24 ¿24 qué? segundos? Ok, sí, 24 segundos. Ok, esa es la A. Ahora, ¿qué nos piden en la B? ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? Que nos pide entonces el número de revoluciones. Recordando, en español, con otros sinónimos, ¿qué es lo que significa revoluciones? ¿Qué es una revolución? Era los ciclos por segundo, ¿no? Casi. A ver, en español, en castellano, ¿qué significa revolución? Díganme un sinónimo de revolución. Vueltas. Es una vuelta. ¿Qué es eso? Una vuelta o un ciclo. Es lo mismo que revolución, ¿verdad? Un giro completo. Otra cosa son las RPM. No es lo mismo. O sea, RPM significa revoluciones por cada minuto. O sea, si usted tiene 60 RPM, ¿qué significa eso? Que usted realiza 60 revoluciones por minuto. O sea, realiza 60 vueltas cada minuto. Si usted tiene solamente 60 revoluciones, esto es otra cosa. ¿Qué significa esto? Solo que dio 60 vueltas. Eso es todo, que dio 60 vueltas, pero no sabemos en cuánto tiempo. ¿Ok? Esto que está aquí, las RPM, ya son una velocidad angular. Ya son omega. Son una velocidad de giro. Esto que está aquí no es una velocidad angular. Esto simplemente son vueltas. Son cosas diferentes y necesito que recuerden esto, ¿verdad? Ahora, en el caso de nosotros, a nosotros solamente nos están preguntando por el número de vueltas. No nos están preguntando por RPM.
Nada de eso, solo por el número de vueltas. O sea, ¿cuántas revoluciones? ¿Cuántas vueltas? Es lo mismo. ¿Cuántas vueltas giran las aspas en ese tiempo? ¿Tenemos alguna ecuación para el número de vueltas? Bueno, no tenemos una ecuación para el número de vueltas, pero sí tenemos una ecuación para el ángulo girado. ¿Cuál es la ecuación que podemos usar para el ángulo girado? Podemos usar esta que está por aquí, la tercera, bueno, 1, 2, 3, 4, la cuarta puede ser. Con esta podríamos despejar el ángulo, que es cita menos cita inicial, o el cambio del ángulo. Esa ecuación, de hecho, ustedes la conocían de otra manera. ¿Recuerdan cuando la usábamos así? Delta X es igual a VF cuadrado menos VI al cuadrado entre 2 por la aceleración, ¿la recuerdan? Bueno, esa misma ecuación la podemos usar, pero para cosas que giran. Podemos usarla así. El cambio del ángulo es igual a la velocidad angular final al cuadrado, menos la velocidad angular al inicio, al cuadrado, entre 2 por, ¿qué va ahí según las ecuaciones? Recuerden que son análogas. ¿Qué iría ahí? La aceleración. Claro, la aceleración solo que angular, que se llama alfa, ¿verdad? Esto nada más para que recuerden que las ecuaciones tienen la misma forma, no tienen ecuaciones nuevas. Entonces, con esto podemos encontrar el ángulo que está girando. Así que, usando esa ecuación, en resumen, con esto encontramos el ángulo girado. Porque el ángulo del inicio es 0. Al inicio no ha girado nada. Entonces, el cambio del ángulo, o lo que es lo mismo, el ángulo final menos el ángulo inicial, es igual a omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado entre 2 por alfa. Ya sabemos que la velocidad angular del inicio era 0 porque partía del reposo. Y el ángulo del inicio es 0 también, porque al inicio no ha girado ningún ángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo final va a ser simplemente la velocidad angular final al cuadrado entre el doble de la aceleración angular. ¿Cuánto les da eso? $432 radianes. ¿Cuál les da eso? 432 radianes. Sí. Okay. André y Salomé, ¿ustedes son estudiantes míos? Sí, Ok. A ver, ¿entendieron por qué me puse a hablar de esta ecuación y por qué la relacioné con esta? O sea, esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Lo único que les dije es que las ecuaciones son equivalentes, son análogas. Si recuerdan esta ecuación y simplemente cambian distancia por ángulo y velocidad por velocidad angular y aceleración por aceleración angular, es más fácil de recordar, ¿verdad? Tienen la misma forma las ecuaciones, por eso fue que lo escribí. Ok, ya tenemos el ángulo final que han girado las aspas. Giraron 432 radianes, pero no nos pedían el ángulo. Lo que nos piden es el número de vueltas. ¿Cómo encontramos el número de vueltas? Ya tenemos el ángulo total. Lo dividimos entre 360. Sí, básicamente, una vuelta son 360 grados, es lo que recordemos, Sebastián, ¿verdad? Correcto. Sebastián, en esta parte del curso ya no usamos las cosas en grados, tiene que ser siempre en radianes, recuerden eso. Claro. En Entonces, radianes, entre 2pi. exactamente. Una vuelta son 2 pi radianes. Entonces, lo que hacemos es eso, dividir, ¿verdad? Una vuelta son 2 pi radianes, o una revolución, como lo quieran ver, tiene 2 pi radianes. Simplemente es hacer la conversión. Entonces nosotros teníamos un total girado de ángulo de 432 radianes.
Hacemos la conversión ahí, como siempre. Una revolución, o sea, una vuelta, tiene 2 pi radianes. Se cancelan los radianes y dividen eso entre 2 pi. Entonces ya esto me da el número de revoluciones. El número de vueltas. ¿Cuánto es eso? $68,75 revoluciones. 18,75, o sea, 18,8. Sí, me da igual. 18,8 vueltas. En palabras simples, ¿qué significa este resultado? Eso significa que en 24 segundos que habíamos encontrado antes, las aspas giran 68,8 veces. Exactamente. En Eso. vuelta. Sí, así es. Perfecto. Vean que de hecho, nosotros no utilizamos el tiempo en este caso, pero si quieren, podrían utilizar otra ecuación para utilizar ese tiempo, ¿verdad? En la ecuación que nosotros utilizamos, usamos solamente la velocidad angular final y la aceleración. Pero con otras ecuaciones que incluyen el tiempo, ustedes pudieron haber colocado el tiempo porque ya lo tenían. Son esos 24 segundos que habíamos hallado antes. Bueno, ya de aquí en adelante ya se pone más bonito porque vamos a combinar todo lo que hemos visto desde el inicio del curso para llegar aquí. Bueno, esta es la segunda ley de Newton para las rotaciones. Aquí más o menos lo expliqué, pero lo voy a hablar otra vez rápidamente porque es un concepto muy importante y además de que es hermoso y es fundamental. El detalle es que hasta ahora nosotros habíamos visto las leyes de Newton para la traslación. O sea, cuando las cosas se trasladan, en traslación, ¿qué era traslación? X, Y, Z, arriba, abajo, ¿verdad? Izquierda, derecha. Moverse en una línea. En traslación, la ecuación fundamental es la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Esta es la segunda ley de Newton para las traslaciones. Lo que esto nos dice, de hecho lo podemos despejar, es que la fuerza entre la masa es igual a la aceleración. Recuerden que la aceleración es el cambio del movimiento. Esto dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Claro, si usted aplica mucha fuerza, va a tener mucha aceleración. Pero también nos decía que es inversamente proporcional a la masa. Recuerden que la masa era la inercia. La inercia era la capacidad que tiene un objeto para cambiar su movimiento. Si un objeto tenía mucha inercia, mucha masa, como un furgón, ¿qué pasa con la aceleración? Un furgón tiene mucha masa, se acelera poco. ¿Qué pasaba con una moto? Una moto tiene poca masa y como es inversamente proporcional a la aceleración, se acelera mucho. ¿Ok? Cambian su movimiento lineal muy fácilmente si tienen poca masa. Esta es la segunda ley de Newton para la traslación. En la rotación vamos a tener algo semejante, algo equivalente. Para la rotación, o sea, giros, giros para acá, giros para allá, en vez de esta fórmula tenemos que la suma de todos los torques es igual al momento de inercia, esta I se llama así, momento de inercia, por una aceleración, solo que esta aceleración se llama aceleración angular, la aceleración de los giros. De forma equivalente, si quitamos la parte vectorial, tenemos que el torque total entre el momento de inercia me va a dar la aceleración. Este momento de inercia, esta I que está aquí, o esta misma I, también se llama inercia de rotación. Parecida a la inercia, a la masa M, que era la inercia común y corriente. Solo que esta es una inercia de traslación. ¿Qué significa una inercia de traslación? Bueno, algo que se opone a la traslación. Este nuevo momento de inercia hace algo parecido a la inercia, solo que se llama inercia de rotación. Solo que para decirlo más fácil, le llamamos momento de inercia. Es lo mismo, inercia de rotación o momento de inercia. Eso significa que el cambio de la rapidez de los giros de algo es directamente proporcional al torque. En palabras simples, ¿qué significa eso? Que entre más torque, más va a girar algo y más rápido va a girar.
pero hay que considerar su momento de inercia. Si el momento de inercia de algo es muy grande, vean que son inversamente proporcionales. Si el momento de inercia de algo es muy grande, su aceleración angular va a ser pequeña. En palabras más simples, esto de la inercia de rotación o el momento de inercia nos indica qué tan fácil o qué tan difícil es poner a girar un objeto. Hay objetos que tienen poco momento de inercia, significa que giran muy fácil. Repito, si el momento de inercia es pequeño, gira fácilmente. Si más bien el momento de inercia es grande, es un número alto, es muy difícil de girar. Para eso sirve el momento de inercia, para cuantificar qué tan fácil o qué tan difícil es poner a girar un objeto. Y el momento de inercia no es tan fácil como la masa, porque el momento de inercia depende no solo de la masa, sino también de la forma del objeto, depende de la simetría del objeto, depende de la geometría del objeto, y depende del eje que nosotros utilizamos para poner a girar a ese objeto. Por ejemplo, tengo aquí la calculadora. Esta misma calculadora, vean que tiene la misma masa siempre. Pero no es igual girar esta calculadora así que girarla así. Esto es un giro diferente. O girarla así. Esto es otro giro, ¿cierto? Entonces vean qué interesante. Este mismo objeto tiene la misma masa. Su masa m es igual, pero su momento de inercia puede ser diferente dependiendo del eje que estamos eligiendo para hacerlo girar. Por ejemplo, si yo hago girar a la calculadora así, el eje de giro pasa por acá, para arriba y para abajo y es infinito. Aquí la calculadora tiene un momento de inercia. Pero si yo elijo girar a la calculadora más bien así, ¿por dónde pasaría el eje? Viene por aquí y es infinito. Y tiene otro momento de inercia. Y si yo elijo girar la calculadora así, tiene otro momento de inercia, tiene otra forma de girar, tiene otra dificultad para girar. Entonces eso es muy interesante. El momento de inercia de un objeto cambia con solo el hecho de que usted cambie la forma en la cual lo quiere girar. Con solo elegir un eje diferente, el momento de inercia va a cambiar aunque sea el mismo objeto. Y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces un mismo objeto puede tener momentos de inercia diferentes. Y bueno, esto es lo que dice esa ecuación en resumen, ¿verdad? Vamos a hacer cálculos de momento de inercia para objetos puntuales. Les soy sincero, esto no sirve de nada, así pero de nada. Tal vez a veces se usa como para hacer análisis de objetos estelares que están muy lejos y hacer aproximados, pero en la vida real de un ingeniero ustedes nunca van a hacer esto. Los objetos puntuales no sirven de nada, porque las cosas reales no son puntuales, las cosas reales tienen forma, tienen geometría. Pero bueno, tengo que verlo porque está ahí en el curso. Entonces, para objetos puntuales, objetos muy chiquititos, el momento de inercia se calcula así. Digamos, imaginemos que esta masa 1 y esta masa 2 son muy chiquititos. Imaginemos que aquí donde dice eje, que eso no existe, esa varilla aquí del eje no existe. Solo existe esta masa 1 y esta masa 2 como si fueran dos pequeños átomos, muy pequeñitos. Vamos a hacer el cálculo del momento de inercia, o sea, de la inercia de rotación, de este sistema y también de este otro. Si ponen atención, ¿cuál es la única diferencia entre esto y esto? El eje de rotación. El eje de rotación. Aquí el eje pasa por el centro, pero aquí el eje pasa por el centro de esta masa. Vean que el sistema es el mismo, repito, M1 y M2 son masas muy chiquititas, puntuales, y este eje no existe. Eso es solo para unirlos, digamos, pero no existe. Con solo cambiar el eje de rotación, vamos a ver que el momento de inercia es diferente. Tanto así que aquí la respuesta es 15 y aquí la respuesta es 30. Y las unidades, por cierto, del momento de inercia son kilogramos multiplicado por metro cuadrado. Entonces, con solo cambiar el eje de rotación, aunque los objetos sean los mismos, el momento de inercia va a ser diferente. Hagamos el cálculo de este primer caso. Eso dice ejercicio 1, voy a ponerle así, ejercicio 1. En este ejercicio 1 nosotros tenemos, ok, los dos objetos. Eso sería como tener esto. Sería como tener esta calculadora aquí. No tengo más calculadora, pero tengo alcohol. Estoy aquí. El eje pasa por aquí, por el medio. Y sería como hacer girar los objetos alrededor de ese eje, que pasa por ahí, por el medio. Los dos siempre están girando.
Ahí no se nota por la perspectiva, pero los dos están girando alrededor del eje que pasa por el medio. Esa es la orientación que tenemos ahorita. Entonces, en ese caso, el momento de inercia, según la formulita que nosotros tenemos por ahí, para esta masa 1, esta masa 2, y el eje pasando por acá por el medio, según la formulita que nosotros tenemos, esto es la suma de MI por RI al cuadrado. Esta R simplemente es la distancia que hay entre cada masa, entre el centro de esa masa puntual y el eje de rotación. Esto sería R1 y a su vez en este caso esto sería R2. R es una distancia, recuerden eso, R no es un radio. A veces de casualidad se corresponde con un radio, pero en general R no es un radio, es una distancia. Desde el centro de un objeto hasta el eje de rotación. Entonces, como son dos objetos, hacemos una suma sobre las I, simplemente. Entonces, esto sería M1 por R1 al cuadrado más M2 por R2 al cuadrado. Esa es la fórmula. Si hubieran más términos, los vamos sumando aquí, en la sumatoria, ¿verdad? ¿Cuánto vale M1? $30. ¿Cuánto vale R1? Chicos, ¿cuánto vale R1? 0.5. 0,5 metros al cuadrado, más M2 vale 30 también, ¿verdad? Son iguales. Y R2, 0,5. Es la distancia que hay desde cada objeto hasta el eje. ¿Cuánto da todo eso? Está 15 kilogramos metro al cuadrado. Así se dice, kilogramos metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia para este caso. El otro caso es muy parecido, ¿verdad? Son los mismos objetos, M1, M2. ¿Y cuál es la única diferencia? El eje. El eje, en este caso, ¿por dónde pasa? Pasa por el centro de M1. O sea, básicamente, si el eje está aquí, M1 no está girando. El que está girando es M2 alrededor de M1. Otra vez, como tener estos dos de acá. Ahora el eje pasa por aquí, para arriba y para abajo. Y entonces esto nada más hace esto. Solo la calculadora rota alrededor de ese objeto, porque ese objeto está precisamente en el eje. Entonces, muy interesantemente, la distancia desde aquí hasta acá sigue siendo la misma, ¿verdad? ¿Cuál es esa distancia? Un metro. Es 1 metro. Antes también había 1 metro. Aquí también hay 1 metro. Entre esta masa y la otra masa hay 1 metro. 0,5 más 0,5. Pero el eje estaba en el centro. Aquí las masas siguen siendo iguales. La distancia entre ellas sigue siendo igual. La única diferencia es el eje. ¿Dónde se coloca el eje de rotación? Y recuerden, con solo modificar el eje de rotación, el momento de inercia les va a dar una cosa diferente. Otra vez, esto sería M1 por R1 al cuadrado, más M2 por R2 al cuadrado. M1 sigue siendo 30. ¿Qué pasa con R1? R1, Es 0. sí, ¿por qué es 0? Porque está en el mismo eje, entonces no hay una distancia hacia dónde referirse. Claro, el eje pasa justo por M1, entonces R1 vale 0. Y 0 al cuadrado es 0, y toda esta vara se hace 0. Más M2, que sigue siendo 30, por R2. ¿Cuánto vale R2? Un metro. De 1 metro, y 1 al cuadrado sigue siendo 1, y 1 por 30 es 30, entonces esto da 30 kilogramos metro cuadrado. Este sería el momento de inercia en este caso. ¿Cuál momento de inercia es más grande? ¿El de la primera situación o el de esta otra situación? Primero da 15, este otro da 30. Ok, entonces, ¿en cuál de las configuraciones es más fácil hacer girar esos dos objetos? ¿En esta o en la otra? En esa, en la primera. ¿Por qué es más fácil en esta?
porque el momento de inercia es menor. Exacto. Aquí es más fácil de girar porque aquí el momento de inercia es menor. De hecho, siempre sucede algo muy importante, eso yo se los coloqué. El momento de inercia de un objeto o de varios objetos siempre va a ser menor, no necesariamente cero, pero sí menor, cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa. Eso es un teorema súper importante y súper útil también. Siempre el momento de inercia es mínimo. O sea, el valor donde el momento de inercia vale menos, o lo menos posible, va a ser cuando usted elija un eje de rotación que pasa por el centro de masa. Como aquí, el eje de rotación pasa por el centro de masa. Aquí el eje de rotación no pasa por el centro de masa. Por eso aquí el momento de inercia es más grande. Por eso hacer girar a estos objetos en esta configuración no es tan fácil como hacerlos girar en esta configuración. Cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa, es cuando el momento de inercia es mínimo. O sea, eso es cuando es más fácil girar al sistema de partículas o de objetos. Siempre el momento de inercia se hace más pequeño cuando el eje de rotación pasa por el centro de masa. Recuerden eso. Eso es fundamental. Ahora, ya para objetos extensos, para objetos continuos, objetos grandes como esta cosa que tiene alcohol, o como yo, que soy un objeto continuo más real, uno calcula el momento de inercia con esta integral. Es la integral de r cuadrado de m. Recuerden que r es en general una distancia. Es la distancia que hay desde cualquier elemento de masa hasta el punto en el cual usted quiere calcular en general el eje del momento de inercia. Por eso hay que hacer una integral, una suma continua. R no es un radio, aquí se los dijo un montón de veces. Y a pesar de que lo pueda decir un millón de veces, alguien lo va a confundir al final, porque siempre pasa, desgraciadamente. Entonces, para objetos continuos, objetos grandes, uno utiliza esta definición. Vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro. Vamos a demostrar que para el eje de rotación mostrado, o sea, en esta situación, si tenemos una varilla que gira alrededor de este eje, el momento de inercia es esto, 1/3 por la masa del objeto por el largo del objeto elevado al cuadrado. Vamos a demostrar eso para esta varilla, suponemos que es una varilla delgada, de largo L, y de densidad uniforme. O sea, es homogénea, ¿verdad? Si este lapicero es la varilla, ¿dónde quedaría el eje entonces? Bueno, puede ser aquí o puede ser aquí, como ustedes gusten. Pero digamos, si el eje está aquí, entonces significa que esta varilla va a girar así. Gira alrededor de ese eje. Si yo tuviera el eje aquí, como en el centro de masa, bueno, giraría aquí alrededor de ese eje. Pero ese no es el caso. Vamos a hacer el caso en el cual el eje de giro está en un borde, en un extremo. Y para eso, pues vamos a utilizar esa definición integral que tenemos ahí. ¿Ya están viendo la pizarra? Sí. Ok, entonces otra vez, tenemos un eje que pasa como por aquí. El eje está fijo. Y tenemos la varilla. Esta varilla va en esta dirección. El eje X, de hecho, también avanza en esta dirección. Este es el eje X. Si yo quiero encontrar el momento de inercia, entonces debo hacer la integral de r al cuadrado en un diferencial de f. Ahora, nuestra varilla que está por aquí, para cada uno de los elementos de masa, digamos que por aquí hay una pequeña masita, aquí. No son masitas, pero los digo así para que lo entiendan. Son elementos diferenciales de masa. Los físicos a veces juegan muy de vivos, solo a veces. Entonces, aquí hay un elemento diferencial de masa, de una masa muy pequeña que tiende a cero, un dm, y este dm que está aquí se ubica en cierta distancia desde el eje. ¿A qué distancia está ubicado? Bueno, está ubicado desde aquí hasta acá. Lo que pasa es que no es el único dm, aquí hay otros dm, aquí hay un dm, aquí hay un dm, aquí hay un dm. Hay diferenciales de masa en toda la extensión de nuestra varilla. Entonces hay que sumar todos esos diferenciales de masa. Y lo sumamos como una suma continua, como una integral, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos acá que esa integral de aquí se transforma en r al cuadrado, pero recuerden que r, ¿qué era r? R es la distancia que hay de cada elemento de masa
un elemento de masa arbitrario que puede quedar donde sea, hasta el eje de rotación. Curiosamente, en este caso, esa distancia, nosotros también lo podemos llamar simplemente X. Este X es el R. X es la distancia que hay entre un elemento de masa, como este que está aquí, y el eje. Entonces, cada elemento de masa de M se está ubicando a una distancia R que se llama X. Entonces, puedo cambiar eso por X. X al cuadrado por dm. Y este dm que está aquí está ubicado en una varilla muy delgada. Esta varilla muy delgada de masa dm tiene cierta densidad lineal. Esto lo vimos en la clase pasada. La densidad lineal, ¿cómo se definía? Se define como el diferencial de masa entre el diferencial de longitud de L. Resulta que en este caso, el diferencial de longitud, o sea, una longitud muy pequeña, este dl que está aquí hay un dl, este dl de casualidad, de pura casualidad, no siempre es así, pero de casualidad también se puede relacionar con un dx, porque es una pequeña distancia en L y también se equivale con una pequeña distancia en X, ¿verdad? Se corresponden. Entonces, yo puedo cambiar este dm que está aquí por lambda y dl. Entonces hacemos ese cambio de variable o parametrización, como le quieran llamar. Entonces tengo la integral de x al cuadrado de m, pero de m es lambda de L. Y a la vez ya habíamos dicho que de L es lo mismo que de x, porque en este caso de L avanza en la dirección de dx. Entonces tengo la integral de x al cuadrado de lambda de x. Esta cosa que está aquí. Ahora, lambda es la densidad. Si la densidad fuera una función de x, no sé, como x a la 3 entre 4, factorial, por e a la x o una cosa ahí rara, y yo tendría que integrarla y ver cómo demonios integro eso. Podemos usar una función gamma, pero ustedes no han visto funciones gamma, entonces no voy a hablar de eso. La cosa es que, en este caso la densidad es constante. No depende de x. Siempre es la misma. Y como es constante, bueno, ya ustedes saben qué pasa con las integrales y las cosas constantes de esas integrales, ¿verdad? Entonces tengo aquí que el momento de inercia simplemente sería lambda, que lo saco de la integral, de x al cuadrado de x. ¿Sabe? Para ver nada más que todo esté bien. Lambda por x al cuadrado de x. ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Me avisan si no para irme porque tengo mucho sueño. Sí, profe, está bien, está bien. Sí, profe. Sí, Y profe. ahí, entonces esto sería simplemente integrar desde el valor extremo de x, desde 0 hasta dónde. Vamos a integrar desde x igual a 0 hasta x igual ¿cuánto? ¿Cuál es la longitud de esa varilla? Según el enunciado. L, creo. Y L mayúscula, ¿verdad? Y la masa es M mayúscula. Entonces, sí, desde 0 hasta L. Entonces, esto sería lambda por la integral de esa cosa. ¿Cuál es la integral de esa cosa? X a la 3 entre 3 evaluado desde 0 hasta L. O sea, esto da lambda por L a la 3 entre 3, ¿cierto? Este sería el momento de inercia, solo que este momento de inercia está en función de la densidad. Y nosotros teníamos que demostrar otra cosa, algo parecido, pero no igual. Hay que demostrar esto. No en función de la densidad, sino que parezca la masa M por ahí. Tiene que aparecer la masa de alguna manera. Pero la masa y la densidad siempre están relacionadas, ¿verdad? De hecho, nosotros sabemos que la densidad lineal lambda en general es de M sobre dl. Pero si agarramos todas las masas y las sumamos en una distribución constante de la longitud, simplemente obtenemos la masa total entre el largo total. ¿Me siguen ahí? Esto es solo si la densidad es constante, ¿verdad? Tengo la masa total entre el largo total. Eso sería la densidad lineal. Entonces yo puedo cambiar esto que está aquí por esta cosa que está aquí. Y entonces tengo que el momento de inercia es igual a ¿qué? M entre L por
L a la 3 entre 3. Un maecillo de estos se muere con este y me queda entonces m sobre 3 por L al cuadrado y creo que a eso teníamos que llegar, ¿cierto? Sí, era eso. Sí, correcto. Entonces, bueno, este sería el momento de inercia para esa varilla cuando el eje de rotación está en el extremo. Si el eje de rotación no estuviera aquí en el extremo, sino que estuviera aquí en el centro, ¿cómo creen que sería el momento de inercia? ¿Más grande que esto o más pequeño que esto? Más pequeño, ¿Por qué más pequeño? porque estaría en el centro de masa. Estaría en el centro de masa. Y siempre cuando el eje pasa por el centro de masa, el momento de inercia va a ser más pequeño, lo mínimo posible. Ok, vamos súper bien. Entonces, bueno, esa es la demostración del ejercicio 2. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, uno puede ponerse a hacer las integrales de todos los objetos que nos den la gana. Bueno, en este momento no de todos, porque les he dicho que no han visto integrales triples, pero cuando vean integrales triples y ecuaciones diferenciales, ustedes se van a volver los dueños del mundo, porque con ecuaciones diferenciales, mae, se puede hacer lo que sea, todo lo que sea, excepto entender a las mujeres, pero fuera de eso se puede hacer lo que sea, de verdad. Perdón por el comentario machista, opresor y todo lo demás. Es que, no, es broma, de verdad. Si mi novia estuviera escuchando esto, seguro me pega. Por cierto, ya me calificaron como profe. No, profe. ¿Cómo que no? Ya me van a poner un 0 ahí porque van a escribir, el profesor es machista, opresor, y dice que entender a las mujeres es difícil. Ponerle 0 porque dice que no me entiende. Sí, qué terrible, qué terrible. No. En realidad, tanto los hombres como mujeres somos complicados, solo que somos complicados de formas diferentes, ¿verdad? Ok, la cosa es que nosotros podemos con esas integrales encontrar toda esta vara que está aquí, toda esta tabla, pero a veces es más fácil usar tablas. Yo les he dicho, en la vida real, nosotros no nos ponemos a hacer ese montón de cálculos con ese montón de ecuaciones diferenciales. Excepto que haya un cálculo raro de algo extraño, atípico, las usamos, si nadie lo ha hecho. Pero si ya alguien lo hizo, en la vida real, vamos y buscamos ese resultado, buscamos la tabla y listo, trabajamos con eso. Si los objetos se parecen a esto, vean por ejemplo el que tenemos, aquí aparece la varillita que usamos antes, esta que está acá. Pero si pasaba en el centro de masa, lo que dijo el compañero, ¿qué le pasó al momento de inercia? ¿Esta ecuación es más grande o más pequeña que este resultado de aquí? Más pequeña. Es más pequeña porque está dividido entre un denominador más grande. Dividir entre 12 se hace más pequeño que dividir entre 3. Entonces, dependiendo de la situación, hay que ver cuál de estas figuras usamos, la que se parezca más. Este que está acá es el de un cilindro o un disco. Un cilindro o un disco, cuando el eje pasa por el centro de masa, se comportan iguales. En realidad, lo que más le importa al momento de inercia es la configuración de la masa. ¿Qué tan alejada está la masa del eje de rotación? ¿Y qué tan simétrica está la masa de ese eje de rotación? Resulta que un cilindro y un disco se ven, desde la perspectiva de este eje, un cilindro y un disco se ven iguales. La configuración de masa es la misma. Por eso tienen la misma fórmula. Esfera sólida significa una esfera rellena. Casco esférico es como solo el borde. Nada más el borde de la esfera, por así decirlo. Y estas son, bueno, placa rectangular o lámina rectangular delgada y delgada. Estos dos son iguales. Bueno, prácticamente, el eje es diferente. A ver, si ustedes quisieran modelar una puerta, hacer el modelo, encontrar el momento de inercia para una puerta, ¿cuál usan, este o este? El de la derecha. El de la derecha. Mi amor, te amo, por cierto. Esto es para mi novia, por si acaso después escucha el audio y se enoja conmigo. El profesor traumado. Sí, créanme que sí, porque en esta etapa los hombres casi que con costo podemos existir, y peor si somos heterosexuales, mucho peor, de verdad. Pero mi novia sabe que yo la amo. Entonces, bueno, ¿cuál usamos, este o este? Normalmente ese es el de la derecha, ¿no? ¿Por qué el de la derecha? Pero si hacemos una puerta giratoria, se usaría el de la izquierda, ¿no? Ese es el detalle, ¿verdad? Si fuera como un trompo, como esos que están a veces en los bancos o en algunos bares mala muerte, el eje de rotación está aquí en el centro, ¿verdad? Pero las puertas de las casas normalmente tienen el eje aquí. Por ejemplo, esa puerta que está ahí,
el eje de rotación está en las bisagras, ¿verdad? Y es infinito. Entonces uno utilizaría el K, que está de acá porque el eje pasa por el borde. Entonces, dependiendo de la situación, uno elige una o elige otra, la que se parezca más. Esto es de tarea. Esto es de tarea. Teorema de los ejes paralelos es muy interesante. A ver, voy a respirar un toque porque estoy muy cansado. El que escuchó esto, ¿para qué sirve el teorema de los ejes paralelos? ¿Alguien lo puede decir, por favor? A ver, alguno que me haya escuchado aquí por varas. Que es para no usar integrales. ¿Cómo? Algo me dice que ya no voy a mandarles más audios, porque creo que no los escucho. Profe, que eso es para no usar las integrales. Yo creo que solo Diana escucha mis audios. No, profe, yo también. Es que, digamos, sirve para utilizar esas formas, bueno, figuras que usted nos dio en una diapositiva anterior, pero cuando el eje de simetría no pasa por el centro de masa, entonces se utiliza, digamos, la misma fórmula y nada más se le suma como la distancia entre el eje de simetría y el nuevo punto que se escoge. Ok, muy bien. No es eje de simetría, es eje de rotación, ¿de acuerdo? Pero sí, muy bien. Para eso sirve. En resumen, para lo que sirve este teorema, que parece ser muy complicado, pero todo lo contrario, simplifica mucho las cosas, es para no hacer estos cálculos de aquí con un montón de integrales. Sino que, por ejemplo, si tenemos este que está aquí, que nos pide hallar el momento de inercia de una esfera sólida, cuando su eje de rotación pasa por el borde y no por el centro. O sea, en este caso de acá, de esta esfera sólida, cuando el eje pasa por el centro de masa, el momento de inercia es este, 2/5 de m por r al cuadrado. Pero si el eje se cambia de posición, ya no va a ser este. Hay que calcularlo. Normalmente, ¿cómo lo calculamos? Bueno, haciendo esta integral, que es un proceso bastante largo, especialmente si es algo en 3 dimensiones, es horrible, de verdad. Entonces, en lugar de hacer eso, usamos el teorema de ejes paralelos y eso nos ayuda a hacer las cosas así súper rápido, mucho más sencillo. Recuerden que la simpleza es belleza. Entonces, vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos para calcular este momento de inercia de la esfera cuando el eje de rotación pasa por el borde. El teorema de ejes paralelos, entonces dice, bueno, esto es el ejercicio 5. El ejercicio 5, entonces dice, calcular el momento de inercia para el eje nuevo, yo le llamo eje nuevo, ¿de acuerdo? El momento de inercia del eje nuevo, lo que dice el teorema de ejes paralelos, teorema de ejes paralelos. No es paralelos, ¿verdad? Es paralelos. Paralelos. Chiste pataps. Chistezote, ¿verdad? El teorema de ejes paralelos dice que el momento de inercia del nuevo eje es el momento de inercia que había o habría en el centro de masa, hagámoslo así, el momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por esta distancia d minúscula elevada al cuadrado. Este momento de inercia del centro de masa es fácil, porque casi que están todas las tablas del mundo. M es la masa del objeto. Lo único que es difícil, entre comillas, de encontrar es esta d, esta distancia d minúscula. Pero van a ver que es muy fácil. Por ejemplo, para el caso de la esfera, entonces, el momento de inercia en el eje nuevo es el momento de inercia que tendría si el eje pasa por el centro de masa. ¿Cuánto sería esto? Si el eje pasa por el centro de masa, ¿cuánto o cuál es la fórmula para el momento de inercia? De una esfera sólida. La esfera sólida... Es la que dice 2/5 por mr al cuadrado. Exacto, ese es el que está ahí. Ese es el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa. 2/5 de m por r al cuadrado. Más
la masa m, que esta masa es esta misma masa de aquí, la masa total del objeto, por esta distancia d elevada al cuadrado. Encontremos esa distancia d. Esta distancia d es una distancia que hay entre el eje viejo y el eje nuevo, por así decirlo. O sea, al inicio de nuestra esfera, digamos que esto es una esfera, al inicio de la esfera tiene un eje que pasa por aquí, por el centro, digamos que ustedes me creen. Este es el eje que pasa por el centro de masa. Ahora nuestro eje, ¿por dónde va a pasar? ¿Qué dice el ejercicio? ¿Por dónde pasa el eje ahora? Por un borde. Por un borde. Solo que es un borde que es paralelo a este otro. O sea, pasa como por aquí, digamos. Bueno, voy a ponerlo un poquitito. Ahí, pasa por el borde. Este de acá, entonces, es el eje nuevo. Este es el eje nuevo, o el nuevo eje, como le quieran decir. O sea, ya no se gira la esfera alrededor del centro, sino que se pone a girar alrededor de este eje. Se pone a girar aquí. Y claro, si el eje cambia, recuerden que el momento de inercia cambia. Ahora, la distancia, esta distancia D es la distancia entre esos ejes. Entonces, simplemente esta distancia desde aquí hasta aquí es esa distancia D minúscula. Siempre la distancia entre el eje viejo, el eje del centro de masa, y el eje nuevo, el eje que queremos encontrar. ¿Cuánto sería esta distancia en este caso? Sí, en este caso, esa distancia se equivale con un radio, con el radio de la esfera, ¿verdad? Entonces, para este caso en específico, esta distancia entre los ejes geométricamente se corresponde con un radio, con el radio R. Entonces, nada más lo cambiamos aquí. Así que el momento de inercia en el eje nuevo, o sea, ese eje que pasa por el borde, es 2/5 de mr cuadrado. Voy a escribirlo en azul porque todo estaba en azul. Más m por esa distancia d, y esa distancia d fue r al cuadrado, ¿verdad? Simplemente cambié esta d por su valor, que en este caso d vale r, la distancia es un radio. Para este caso, no siempre va a ser así, solo para este caso. ¿Cuánto da esa suma? Siete quintos, ¿verdad? Sí. Bueno, 7/5 de m por r cuadrado. Este sería el momento de inercia en el eje nuevo. Y si pusieron atención, ya saben por qué se le llama teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Este eje viejo es paralelo a este eje nuevo, ¿cierto? Son paralelos. Por eso se le llama teorema de ejes paralelos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Tiene sentido que la inercia en este nuevo eje sea más grande que la inercia en el eje viejo? Sí, Sí, este eje viejo estaba en el centro de masa. Ahí tiene que ser mínimo. En cualquier otro eje que usted elija, siempre va a tener que sumar este término. Por eso el momento de inercia en cualquier otro eje siempre va a ser más grande. Recuerden, el momento de inercia en el centro de masa es el mínimo posible. Cualquier otro eje va a ser el momento de inercia más grande. En otras palabras, siempre es más fácil girar algo cuando usted hace girar el objeto en el centro de masa. Si usted se aleja del centro de masa, es más difícil de girar. ¿Por dónde pasan los ejes de las llantas del carro y de la moto? Por el centro de masa. De esa manera se minimiza el momento de inercia de las llantas, y entonces las llantas giran más fácilmente. Profe, es igual a la gente que se pone a bailar en la tagada. Sí, es igual a esos, o igual a las bastoneras también. Las bastoneras agarran el bastoncillo, no es igual a agarrar el bastón de aquí, ¿verdad? Que agarrarlo de un borde. De aquí es más difícil de girar, por eso es más fácil agarrarlo de aquí, desde el centro de masa. Ahí el momento de inercia es mínimo. Ya terminamos. Ay, no, qué pereza, falta esto. Les presento a Victoria, por cierto. Esa es mi moto. Y todavía queda todo esto. Bueno, este está de tarea.
Hay energía cinética para la rotación, hay energía cinética para la traslación, eso es importante, ¿verdad? O sea, si algo se desplaza, tiene energía cinética. Si algo gira, también tiene energía cinética. Eso es lo que se llama energía cinética de rotación. Ok, no sé este ejercicio. Este ejercicio es un poquillo largo. Pero bueno, vamos a entrar. Alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Vamos a hacer ese porque también está de tarea este. Pero este es un poco más difícil. Entonces hagamos el que está un poco más difícil y luego ustedes hacen solitos este otro. Es este, Salomé. Sí, ese. Ok, perfecto. Bueno, ya que está ahí, léaselo, por favor. Está ahí. Considera el sistema que se muestra en la figura esa con M1 igual a 20 kilogramos, W2, M2 12.5 kilogramos con un radio de 0,2 metros y la masa de la polea igual a 5 kilogramos. El objeto M2 descansa sobre el suelo y el objeto M1 está 4 metros sobre el suelo cuando se libera del reposo. El eje de la polea no tiene fricción, la cuerda es ligera, no se estira y no se desliza sobre la polea. Calcule el intervalo de tiempo requerido para que M1 golpee el suelo y ve cómo cambiaría su respuesta si la polea no tuviera masa. Vean, este ejercicio que está aquí ya es un ejercicio más realista. Es una polea que tiene masa. O sea, este disco de aquí, esto es como un mecate, ¿verdad? Que pasa por aquí y esta cosa gira. Antes, al inicio del curso, nosotros decíamos, suponga que esa polea no tiene masa, masa despreciable. Lo cual no es cierto, las poleas tienen masa, todas las cosas tienen masa, excepto las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Fuera de eso, todas las cosas tienen masa o una masa muy pequeña. Una polea tiene masa. Y si tiene masa, tiene momento de inercia. Y si tiene momento de inercia, tiene su propia dificultad para girar. No es así nomás. Hay que considerar esa dificultad para girar. Entonces, esta polea ya no va a ser una máquina de Atwood. La máquina de Atwood era muy ideal. Esto que vamos a hacer ahora ya es más realista. El punto entonces es encontrar el tiempo para que esta masa M1 golpee el suelo, para que llegue hasta aquí, hasta el suelo. M1 es un poco más grande, vale 20, y M2 vale 12,5. A ver, antes de hacer un montón de cálculos, ¿qué se les ocurre que podríamos encontrar o con qué cosa podríamos hallar el tiempo que tarda esta masa cayendo desde aquí hasta aquí? ¿Cómo podríamos encontrar ese tiempo? ¿Qué opinan? Con la relación de energías cinéticas, la conservación de la energía, sacamos la velocidad y con la distancia sacamos el tiempo. Eso es interesante porque de hecho se puede hacer con energías, pero no lo voy a hacer con energías. Lo voy a hacer usando torques, usando fuerzas y torques. Con energías se los voy a dejar para que lo intenten y cualquier cosa yo lo hago después. Con energías es un poco más sencillo. Matemáticamente es mucho más fácil, aunque conceptualmente es más difícil. Con torques es matemáticamente más largo, pero ya hay que hacerlo también así para que entiendan. Entonces, bueno, una forma es esta que dice el compañero. Pero si solo usamos torques y fuerzas, recuerden que las fuerzas, ¿con qué se relacionan las fuerzas? Segunda ley de Newton, las fuerzas se relacionan con aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podríamos hacer es encontrar la aceleración de esta masa M1. ¿Con qué aceleración va a caer? Pregunta, ¿esta masa M1 cae con la aceleración de la gravedad? Cae a 9,8 para abajo. ¿Sí o no? Yo no Sí. supiera que no. Si M1 cayera con la aceleración de la gravedad de 9,8 sería como que estas llaves caigan. Caída libre. 9,8. ¿Esta masa está en caída libre? No. No está en caída libre. Entonces la aceleración no es 9,8. Tenemos que encontrar esa aceleración. Pero vean que si tuviéramos esa aceleración,
encontrar cuánto tiempo tarda yendo desde aquí hasta aquí es relativamente fácil porque tenemos la distancia, ¿verdad? Tenemos la distancia. Sí, está a 4 metros. Ok, hay muchas cosas que hacer en este ejercicio, entonces necesito que vayamos paso a paso. Lo primero que les estoy preguntando es cómo podrían hallar el tiempo si tuvieran la aceleración. ¿Qué número de ejercicio es? 7. 7. Ok, entonces, por aquí está la polea, por aquí viene la masilla M1, y por aquí está M2. Entonces, ojo, yo podría encontrar el tiempo utilizando la ecuación común y corriente que tenemos de caída libre. ¿Cuál es la ecuación de caída libre para las alturas o la de proyectiles? Era menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en y por el tiempo más la altura inicial. Ahora sí la recuerdan, ¿verdad? Ups, perdón. Con esta ecuación que está aquí, nosotros podríamos despejar el tiempo. Esto es y final. De hecho, ya uno puede definirlo, ¿verdad? Este es el nivel de referencia, digamos. Entonces, ¿cuánto sería y final? 0. 0. 0. Sería menos la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. La rapidez inicial, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto vale la rapidez inicial en y? Sale el reposo, 0. Y 0 por t va a dar 0. Y la altura inicial la tenemos. Sí, es 4. Más 4. Ok, vean qué interesante. De aquí podríamos despejar el tiempo si tuviéramos la aceleración. O sea, estamos diciendo aquí que menos 4 es igual a menos a entre 2 por el tiempo al cuadrado. Cancelo los signos. Y entonces tengo que 4 por 2, 8 entre la aceleración es igual al tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Profe, Ajá. ¿y la aceleración no es la gravedad? A ver, ¿qué dijimos antes? En este caso no la gravedad, ¿Por qué no es la gravedad? porque está en una polea y si no y caería en caída libre y no está en caída libre, está en una polea. Caída libre es esto, estar libre y se cae y ya. Esto no está libre, está amarrado aquí a cuerdas. Y las cuerdas pasan por una polea y la cuerda agarra otra masa. No están en caída libre. La aceleración en este caso no es 9,8. No es la gravedad es para caída libre. Aquí no está libre, está amarrado. ¿De acuerdo, compañera? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ven, con esta ecuación tendríamos el tiempo. Fácil, ¿verdad? Ahora, el detalle es ese, hay que encontrar la aceleración. ¿Cómo podemos encontrar esa aceleración? Vamos a hallar esa aceleración. Repito, hay dos formas de hacer esto, por energías, que es más fácil, o así como lo vamos a hacer, que es un poco más difícil, ¿verdad? Pero si ya tuviéramos la aceleración, tenemos el tiempo. ¿Cómo puedo encontrar la aceleración de eso? Recuerden cuando hicimos la máquina en fuerzas, común y corriente. Aquí en este punto nosotros ya sabemos que hay cosas que se trasladan para arriba o para abajo, pero también va a haber algo que está girando. ¿Qué cosa va a estar girando aquí? Todos entienden el movimiento natural de este sistema, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el movimiento natural de esto? Díganlo en palabras, alguien. ¿Qué hace la masa M1? Baja, Ay, ¿verdad? Y la masa M2 sube. ¿Y la polea qué hace? Sube, baja. Rota. bueno, sube, baja, no, rota, La sí, polea da rota, vueltas. la polea gira. En sentido antihorario.
Ajá, va a girar en sentido antihorario, alrededor de este eje, que pasa por aquí, por este centro. Entonces, en este ejercicio tenemos cosas que se trasladan, a las cuales le podemos usar la segunda ley de Newton, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y tenemos una cosa que gira, una cosa que rota. ¿Cuál ecuación le vamos a echar a esa? La segunda ley de Newton también, pero para las rotaciones. O sea, suma de torques es igual a I por alfa. Entonces, vamos a analizar primero los objetos que se trasladan. Para objetos que se trasladan, o sea, que serían M1 y M2, vamos a usar, sí, la fórmula de siempre, suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton para la traslación. A ver, para M1, ¿qué ecuación tenemos en M1? Suma de fuerzas es igual a la masa 1 por su propia aceleración. Ven que solo estamos en Y. Ni siquiera nos metamos en X, ¿verdad? ¿Cuáles fuerzas actúan sobre M1? Hagámoslo aquí mismo en el diagrama. Fuerza sobre M1. Ya ustedes son expertos en esto. El peso Bueno, su peso, y la tensión. peso 1 que va para abajo, y la tensión de esta cuerda que le vamos a llamar T1 y va para arriba. Ahora, ¿hacia dónde se va a acelerar M1? ¿Se va a acelerar para abajo o se va a acelerar para arriba? Para abajo, Se acelera para abajo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál va a ser el signo de la aceleración? negativo. Negativo. Perfecto. Escribimos todo eso en esta ecuación, que no me voy a tener porque ustedes son expertos en esto. Suma de fuerzas, entonces son la tensión 1 que va para arriba, menos el peso 1 que va para abajo, por la masa 1, por la aceleración de esa masa 1, pero esa aceleración va para abajo, por eso este negativo. Si no son estudiantes míos, siempre lo usamos así. Si la aceleración va para abajo, negativo, y si va para arriba, se queda positivo. Entonces, por la aceleración en Y, tenemos esta ecuación. Este negativo de acá simplemente lo voy a pasar para el frente. Menos M1, entonces, por su propia aceleración en Y, tenemos esta ecuación. Ahora, similar, pero para M2. Recuerden que aquí estamos viendo solamente los objetos que se trasladan. Los objetos que se trasladan son M1 y M2. Y estamos aplicando la segunda ley de Newton para las traslaciones. Para M2, misma cosa. Suma de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por su propia aceleración en Y. ¿Cuáles son las fuerzas sobre la masa 2? El peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Para arriba y el peso para abajo. Son iguales. Y ahora la aceleración de esta masa va a ir para arriba o para abajo. Positiva. Va para arriba porque la masa 2 va a subir porque es menor que la masa 1, ¿verdad? Son cosillas que salen de sentido común. Otra vez coloco las ecuaciones. La tensión 2 positiva porque va para arriba, menos el peso 2, el peso siempre es negativo porque siempre va para abajo. Esto va a ser igual a la masa 2 por su propia aceleración en Y. Solo que esta aceleración, vean que ahora sí se queda positiva. Porque esta masa 2 va para arriba. Tengo estas dos ecuaciones. Detalle importante. Esto es T1 y esto es T2. No son iguales, ¿ok? Yo se los dije en algún momento. T1 en general no es igual a T2. Solamente eran iguales bajo las condiciones en las que la polea sea despreciable. Pero en la vida real, a pesar de que pueden parecer, pueden tener números parecidos, las tensiones no son iguales, son diferentes. Ya T1 no es igual que T2. Entonces, ven qué interesante. ¿Cuántas incógnitas tenemos hasta el momento? ¿Cuántas variables? ¿Cuántas cosas desconocidas tenemos? Las dos tensiones y una aceleración. Sí, exacto. Tenemos 3 incógnitas, ¿verdad? Tengo de incógnita T1, T2 y la aceleración. No conozco 3 cosas. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 2. 2 ecuaciones. Ahora, antes de seguir, importante, vean, esta aceleración en Y y la otra aceleración en Y, la aceleración de la masa 1 y de la masa 2, sí, solo está en Y. Entonces, no tiene mucho sentido escribir esta Y de aquí, qué pereza, se la voy a borrar. ¿Está bien? Porque es la única aceleración que hay, no hay componentes X de la aceleración.
me las echo, valen 0. Después, cosa importante, que ya deberían ver o darse cuenta, y es que recuerden, M1 está pegada a M2, van juntas, solo que mientras M1 va para abajo, M2 va para arriba, pero sus velocidades son siempre iguales, bueno, su magnitud de velocidad es siempre igual, y también sus aceleraciones, recuerden eso, están pegados a una cuerda, es como la ropa de uno, si usted se mueve, la ropa se mueve con usted, igual con los objetos que están pegados a una cuerda. M1 y M2 están pegados a una cuerda y por eso tienen la misma aceleración, su magnitud es la misma. La diferencia es que M1 va para abajo, por eso está negativo, y M2 va para arriba, por eso se queda positivo. Pero ojo, esta aceleración y esta claramente son la misma, tienen la misma aceleración porque están pegados. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces llegamos a que tengo 3 incógnitas y solo 2 ecuaciones. ¿Qué puedo hacer ahora? Me pongo a llorar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A ver, si pusieron atención. ¿Qué creen que vamos a hacer? Yo necesito otra ecuación. ¿De dónde demonios voy a sacar esa ecuación? La de la rotación de la polea. Claro, solo hemos hecho los objetos que se trasladan. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Los objetos que rotan o que giran. Para los objetos que giran, ¿qué dice la segunda ley de Newton? ¿Y cuál está girando? El único objeto que está girando ahí, ¿qué dice esa polea? ¿Qué dice la segunda ley de Newton para los objetos que giran? La suma de los torques o el torque neto debe ser igual al momento de inercia del objeto por su propia aceleración angular. Esta es la segunda ley de Newton para las rotaciones, para los giros. Entonces, bien, vamos a ver qué le está pasando a la polea. Voy a hacer aquí el diagrama súper rápidamente. Digamos que esta es la polea. Y entonces ahora tengo la cuerda, una cuerda que pasa por acá, viene para acá, y la otra cuerda estaba por aquí también. Aquí viene la masa M1, esta era la 1. Sí, M1 es la de la izquierda. Ok, perfecto. Entonces la otra es M2. Hay torques actuando sobre esa polea. A ver, analicemos esta parte, los torques. Se va en verde. Suma de torques. Recuerden que el torque en general, ¿cómo lo encontrábamos? Era R por F, por el seno del ángulo entre R y F. Ya son expertos en esto también. Pero para encontrar los torques, ¿qué necesitábamos? ¿Recuerdan? ¿Cómo encontramos un torque? ¿Qué es lo que produce un torque? A ver. ¿Qué cosa causa un torque? De ahí esa fuerza. Una fuerza. Las fuerzas pueden producir torques. Los torques eran la capacidad de girar que tiene un objeto después de que se le aplica una fuerza alrededor de un eje, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fuerzas actúan sobre esta polea? Aquí está el centro de la polea. Los pesos. Ajá, ¿verdad? Las fuerzas que actúan sobre esta polea son... Y ahí, por aquí viene... Esto sería el peso de la polea. ¿Qué otra fuerza actúa? Bueno, aquí una fuerza normal porque esta polea está pegada a un chunche por ahí, ¿verdad? Eso sería como una fuerza normal, ¿verdad? Que es el objeto donde está pegado la polea. La polea no está en el aire. Está pegada, está clavada a algún lugar y eso produce una fuerza de reacción, una fuerza normal. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre la polea? A ver, está muy fácil. La masa 1 y masa 2 por medio de la tensión de la cuerda. Por medio de las tensiones. Entonces tenemos la tensión 1 y a la vez tenemos este otro, que esta es la tensión 2. Todas estas fuerzas actúan sobre la polea. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la polea, pero no necesariamente todos los torques que actúan sobre la polea. Porque recuerden que hay fuerzas que no producen torque. De hecho, ¿cuánto vale el torque del peso de la polea y cuánto vale el torque de la normal? Valían 0. ¿Por qué valen 0?
porque forman un ángulo de 0 con el centro de masa. No, no, por eso, Porque pasan por el eje. porque pasan por el eje. Recuerden, cuando una fuerza pasa por el eje, no produce torque. El torque es cero. Tanto el peso de la polea como la fuerza normal sobre la polea pasan por el eje de rotación. Aquí está el eje de rotación, este verdecito. Entonces el torque de esas es cero. Pero el torque de la tensión 1 y de la tensión 2 no van a ser cero. Esas sí producen torque porque aquí hay cierta distancia. Aquí y aquí hay distancias. Entonces, el torque de T1 y el torque de T2 hay que encontrarlo. ¿Cuánto vale el torque 1? Bueno, sería R. ¿Cuánto vale R1? ¿Qué es R1? R1 es la distancia que hay desde el eje hasta donde está actuando esta tensión. ¿Cuánto sería esa distancia? 0,2 metros. Claro, es el radio, ¿verdad? Hay un radio de distancia. Entonces, el torque 1 sería R, que sería en este caso un radio, en este caso de casualidad, si es un radio, no siempre es un radio. R por F, ¿cuál es la fuerza en este caso? ¿Cómo se llama la fuerza en cuestión que está produciendo el torque? Atención. Claro, la tensión T1 es la que está produciendo el torque. Voy a borrar esta R porque parece quién sabe qué. La tensión T1 es la fuerza por el seno de ¿cuánto? Y aquí hay 90 grados, o sea, seno de 90. Nada más busquemos un toquecito, bueno, como siempre el seno de 90 es 1. Entonces sería R por T1. Este sería el torque 1. Veamos nada más el giro para ver si el torque es positivo o es negativo. ¿Qué giro produce esta fuerza? La tensión 1. Antihorario. Vamos, esta tensión aquí, esto gira así, ¿verdad? ¿Cierto? Y este giro es antihorario, como dice ustedes, Nicolás. Sebastián, perdón. Muy bien, giro antihorario. Y si el giro es antihorario, ¿cómo es el torque? Positivo. Positivo. Excelente. Aquí lo coloco por si acaso. Ahora, el torque 2. Misma fórmula. R por F por el seno del ángulo. Para el torque 2 es el producido por esta tensión 2. ¿Cuánto vale R? La distancia. Y de casualidad también es el radio. Entonces igual es R. ¿Cuál es la fuerza en cuestión? Voy por aquí, la fuerza. De la tensión 2. Por el seno de 90, otra vez son perpendiculares. Y bueno, seno de 90 sigue siendo 1. Entonces, esto sería R por T2. Signo del torque, ¿es negativo o es positivo? ¿Qué torque produce esta tensión? Si existiera solo esta tensión. Horario. Tengo aquí esto, jalo para abajo y produce este giro. Y este giro va a favor del reloj, es un giro horario. ¿Cómo es el torque de los giros horarios? Negativo. Ajá, giro así, torque negativo, necesito este negativo. Pero excelente, ya tengo los torques. Ya tengo la parte de la izquierda de esa ecuación, nada más. De hecho, no sé si recuerdan que estamos encontrando la aceleración del objeto, porque si teníamos la aceleración, ya podíamos encontrar el tiempo. Pero todavía no podemos encontrar la aceleración porque en estas dos formulitas de aquí tenemos de incógnita T1, de incógnita T2 y de incógnita la aceleración. Por eso nos pusimos a ver después la segunda ley de Newton para los objetos que giran. Y eso es esta ecuación de aquí. De esta ecuación de aquí ya tenemos la parte de la izquierda, pero nos falta la parte de la derecha. ¿Ok? En la parte de la izquierda ya tenemos el torque neto, que sería estos dos, RT1 menos RT2. Ahora vamos a hacer la derecha de esta ecuación. Digamos que eso se va en amarillo. La parte de la derecha. ¿Me siguen hasta ahora? Sí, profe. Ok. Entonces vamos con esa parte. La parte de la derecha. Bueno, en la parte de la derecha tengo I por alfa. A ver, ¿cuánto vale el momento de inercia? ¿Qué forma tiene la polea? ¿Cómo es esta polea? ¿Qué forma geométrica tiene? De un disco.
Es un disco. ¿Y cuál es el momento de inercia de un disco? Cuando el eje pasa por el centro de masa. Busquen la tabla y la tabla les va a decir esto. Un medio MR a la 2. Exacto. Este es el momento de inercia. Y ahora, esta otra parte. Recuerden que, bueno, esto de aquí sale de la tabla. El valor de la tabla. Y ahora, la aceleración angular. Nosotros tenemos una relación entre la aceleración angular y la aceleración común y corriente. Eso es importante porque yo ando buscando la aceleración común y corriente. Se relacionan. ¿Qué es esa relación? ¿Cuál es la ecuación que relaciona la aceleración angular con la aceleración común y corriente? Alfa es igual a ¿qué? Aceleración tangencial entre R. Exacto. La aceleración entre el radio. Muy bien. Lo último. ¿Qué signo va a tener nuestra aceleración angular? Para esta polea. ¿Qué signo va a tener esta aceleración angular? O sea, ¿en qué dirección va a girar la polea? ¿Va a girar de forma antihoraria o va a girar de forma horaria? Antihoraria. Sí, antihoraria, porque M1 tiene que caer, ¿verdad? Entonces, el giro total de esta polea tiene que ser así. Ese es el giro de esa polea. Y ese giro me va a indicar a mí el signo de la aceleración angular. Entonces, como es antihorario, ¿qué signo tiene esa aceleración? Entonces, positiva. Entonces, nuestra aceleración angular se queda positiva. Esto es importante. Ahora sí, voy a regresar entonces a la ecuación que tenía desde un inicio. La ecuación de un inicio es esta que está acá. Suma de torques es igual a I por alfa. ¿En qué color la tengo? Está en blanco. Entonces, la suma de los torques o el torque neto debe ser igual a I por alfa. Y ahora sí, ¿cuál era la suma de los torques? ¿Cuánto nos había dado? Es RT1 menos RT2. Eso lo tengo a este lado. RT1 menos RT2. Y a la derecha, ¿qué obtuvimos a la derecha? Momento de inercia. ¿Cuánto dio el momento de inercia? M medios por R al cuadrado. Aceleración angular. ¿Cuánto nos dio la aceleración angular? A, la aceleración entre R. Y voy con la ecuación por aquí. Ahora, aquí hay un factor común de R. Yo puedo sacar un R a factor común. Y si saco R a factor común, tengo T1 menos T2. Voy a comerme una línea, nada más. Yo saco factor común, la R, y queda T1 menos T2, y luego paso esa R aquí a dividir. ¿Lo ven? Si paso la R a dividir, ¿qué obtengo? A ver, ¿qué obtengo? Al pasar la R de aquí, que saco factor común. Masa por aceleración entre 2. eh, claro, ¿verdad? Porque aquí obtengo R al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Esta R de aquí, que saco factor común, la paso a dividir, choca con esta R, y se vuelve R al cuadrado. Lo cual, lo cancelo. ¿Qué obtengo de esta ecuación entonces? Chicos, ya regreso. Denme 5 minutitos.
Hola chicos, ya regresé. Ok, ¿qué obtenemos de esa ecuación entonces? V. Hola. Bueno, al menos Diana no me desampara. Diana, ¿qué obtenemos de la ecuación entonces? Tenemos T1 menos T2 es igual a M medios por A. Recuerden que andamos buscando despejar la aceleración, ya casi la tenemos. Solo que nos falta que este 1 y nos falta que este 2. Pero antes nosotros teníamos esas ecuaciones por aquí. Lo ven de aquí y de aquí. De ahí vamos a despejar T1 y T2. Si despejo T1 de aquí, ¿qué obtengo? Masa por la aceleración más el peso. Ajá. T1 es igual. A ver. Peso 1, más bien el peso lo paso aquí, ¿verdad? Sea positivo. Entonces sería el peso 1 menos M1A. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Y T2, si las despejo, ¿cuánto da T2? Igual, pero con 2. M2A más el peso. Ven que en este caso todo es positivo, más bien. Entonces, el peso 2 más M2A. Oigan, vieras qué cansado estoy ya. De nuevo. A ver. Ajá, T2 sería peso 2 positivo, todo positivo. ¿Ok? Con eso que está aquí, bueno, y ahí sustituimos, ¿verdad? Vengo aquí y sustituyo esto. Y vengo aquí y sustituyo esto. Entonces, tenemos que el peso 1 menos M1A menos peso 2 más M2A es igual a M medios por A. Vean que esta M mayúscula, ¿qué era esa M mayúscula? No es como la masa de la polea. Exacto, es la masa de la polea. Y M1 y M2 son la masa del bloque. Entonces, de aquí despejemos un toquecillo porque andamos buscando despejar la aceleración. Entonces, peso 1 menos M1A menos peso 2. Nada más le cambio el signo todo el paréntesis. Menos M2A es igual a M medios por A. Voy a agarrar todo lo que tiene A y lo voy a despejar. A ver, este maecillo tiene A. Este compa también tiene A. Los voy a tirar a la derecha, ¿de acuerdo? Si los tiro a la derecha tengo peso 1 menos peso 2 es igual a M medios por A más M1A más M2A, ¿cierto? Los dos quedan positivos. ¿Y qué voy a hacer ahora? Recuerden lo que andamos buscando la aceleración. Sacamos A como factor común. Exacto, vamos a hacer eso. Entonces, peso 1 menos peso 2 es igual, saco factor común la aceleración aquí en todo lado. Entonces tengo la aceleración por M medios más M1 más M2. Y qué bendición de los dioses, porque ya estamos terminando. Peso 1 menos el peso 2 entre todo este factor que está multiplicando. M2 más M1, perdón, M mayúsculo, entre 2 más M1 más M2. Esto es igual a la aceleración. Excelente. Y bueno, esto es la aceleración. El peso 1, esto es M1G. El peso 2 es M2G. La masa de la polea entre 2
más la masa 1 más la masa 2. Esto es la aceleración. ¿Cuánto nos da la aceleración? Hagan todo eso y me dicen. Recuerden que esta es la magnitud de la aceleración. Metan aquí todo con magnitudes y me dicen cuánto da la aceleración. Ya casi terminamos, chicos, 5 minutitos. No sé si está bien, pero a mí me da 2,1. Los demás. Chicos, lo verifican, por favor. A mí me dio 0,14, pero no sé si lo escribí mal. Sí, sí, ya vi que algo escribí mal. Vamos con toda. A mí me dio 2,1 también. Cerrado. Cerrado, profe. Correcto. Entonces, la magnitud de la aceleración de la masa 1 y de la masa 2 sería 2,1 metros sobre segundo cuadrado. La masa 1 va para abajo, la masa 2 va para arriba. O sea, de la masa 1 sería negativo, pero bueno, eso es la magnitud. ¿Para qué queríamos la aceleración? Para encontrar el tiempo, ¿recuerdan? ¿Cómo debíamos encontrar el tiempo? Era la raíz de algo. Esto fue hace como un siglo que lo hicimos, ¿recuerdan? La raíz de 8 entre A. Ajá. Ajá. Excelente. Es la raíz de 8 entre 2,1. Y eso da, espero que dé 1,95. Uy, profe. Sí, sí, da eso. ¿Se imaginan que no nos dieran? Bueno, felicidades, 1,95 segundos. Ya hicimos la A. ¿Se imaginan que le salga en un examen? Eso estaba pensando yo. Sí, eso es lo que llevo pensando durante todo el desarrollo del ejercicio. Yo también. Sí, O sea, eso ya es todo el examen y ya. sí, es un poquillo complejo. Entonces, esto es haciéndolo por torque, se puede hacer por energía. Inténtelo por energía y si no, luego le damos juntos. El detalle aquí es que está solo la A. En la B, bueno, no voy a hacer toda la B, pero en la B nos piden qué pasaría. A ver qué pedía la B. ¿Cómo cambiaría la respuesta si la polea no tuviera masa? A ver, si la polea no tuviera masa, lo que cambia es la aceleración, ¿cierto? ¿Cómo gira el sistema más fácil? ¿Con una masa ideal? O sea, masa despreciable, polea ideal, o con una polea realista. Una polea ideal. Ignacio dice que los ha visto con resortes. Sí, Ignacio. Tiene que ser, si ven resortes en esta vara, maestra, entrenle con energía. Nunca con fuerzas, porque lo pueden hacer, pero duran, no sé, 30 páginas, en serio. Si ven ejercicios así, más energías de una vez, no le van a echar fuerza. Si hay resortes, de una vez con energías. Bueno, sí, si la polea no tuviera masa, eso gira más fácil, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la aceleración? Sí, debería ser más grande, porque caería más bajo uno y el otro subiría más rápido. Bueno, ambos se moverían más rápido, solo que uno para abajo y uno para arriba. Pero igual la aceleración más grande que tendría sería 9,8. Claro, porque la fórmula de la aceleración es, bueno, no, la aceleración no sería 9,8, ¿verdad? 9,8 sería lo máximo posible, que sería en caída libre. Ajá, exacto, que sería lo máximo. Excelente, exactamente. Pero aún así, ¿cuál es la aceleración? Bueno, la fórmula general que encontramos para la aceleración fue esta. M1G menos M2G, ¿entre qué? M entre 2 más M1 más M2, ¿verdad? Y claro, ¿qué pasaría si la polea no tiene masa? Este madre se muere. El denominador se hace menor. ¿Qué le pasa a la aceleración entonces? Aumenta. Y la aceleración aumenta. De hecho, esto que está aquí es el resultado de la aceleración para la polea ideal, para la máquina de algo.
Si no me creen, busquen la aceleración de la máquina de Aldous y les va a dar esto. Claro, porque la física es así. Uno va desde cosas más generales, desde modelos más generales, y luego va quitando cosas o simplificando hasta cosas más sencillas, a modelos más específicos. Entonces, esta es la fórmula general para la aceleración con un sistema realista donde la polea sí tiene masa. Pero si la polea no tuviera masa, simplemente este término no está y nos da esto otro. Es un modelo relativamente bueno, pero no tan realista, ¿verdad? Así funciona toda la física. Todo lo que les he comentado siempre, que poco a poco van a haber cursos de física que son más realistas. Pero si hiciéramos eso desde un inicio, pues se complica mucho, ¿verdad? Entonces, en resumen, claramente, si la polea no tiene masa, la aceleración se hace más grande, porque el denominador es más pequeño. Entonces, el bloque 1 cae más rápido y el bloque 2 sube más rápido, por supuesto. Simplemente sería hacer el cálculo total y listo. Chicos, los dejo acá. Intenten hacer este mismo ejercicio, pero por energías. Y nos vemos la próxima semana. Apenas pueda, cargo esta clase y también la clase que les debo de la semana pasada, del viernes pasado. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente, profe, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Profe, gracias.